Ok, entonces ahora a partir de hoy vamos a empezar lo que era la segunda parte del avance, que es donde vamos a empezar con lo que son directamente el estudio de lo que son aparatos y sistemas. Bien, y vamos a ver si es que podemos avanzar biología celular, sus temas, yo creo que fines de semana posiblemente. O vamos a tratar de estructurar bien. Ahora, por el hecho de que anatomía tiene el mayor contenido de temario, es lo que vamos a darle prioridad. Bien, ok. Entonces lo que hemos visto y lo que hemos hablado, al menos la primera parte, era que entiendan que todos los elementos que forman al cuerpo humano, yendo desde lo que son los átomos, las moléculas y demás, constantemente lo van a repetir. Y un claro ejemplo de su importancia es justamente cuando se cuantifica, cuando se evalúa en los exámenes de laboratorio. Muchas veces también para poder entender la estructura y la función de lo que es el cuerpo humano, los órganos y demás, también tiene que ver en la manera en la cual está estructurado. Bien, entonces la medicina en sí es como una pequeña rama de lo que es la biología. Y la biología en sí es la ciencia que estudia toda forma de vida. Entonces, cuando hemos hablado de lo que son los átomos de la vida, las moléculas orgánicas, no solamente nos enfocábamos o no solamente estábamos hablando del cuerpo humano, sino también de la manera en la cual se estructura los distintos seres vivos, plantas, animales, bacterias y otros tipos de microorganismos con los cuales también compartimos la misma estructura básica. Bien, ahora el principal objeto de estudio de lo que es la biología es justamente la célula. Y cuando hablamos de la célula estamos hablando del elemento más pequeño de vida. Bien, todo lo que está vivo está hecho de células. Todo lo que está hecho de células se considera un organismo. Y cuando hablamos de célula o de organismo estamos hablando de lo que es la vida en sí. Bien, entonces son básicamente como sinónimos. Célula es lo mismo que organismo es lo mismo que vida es lo mismo que célula. Bien, y su estructura se componía desde lo que son los elementos más pequeños de la materia, los átomos, que son las estructuras más básicas, más pequeñas, las fundamentales de todo lo que es la materia, en las cuales hay distintos átomos importantes para crear su estructura, como son los átomos de la Chomps. Con estos átomos se creaba lo que es el siguiente nivel de lo que es la materia, que vendrían siendo las moléculas, que es básicamente la unión de dos o más átomos. Moléculas simples, las moléculas inorgánicas, las pequeñas, como por ejemplo el oxígeno molecular, el dióxido de carbono o la molécula de agua. Bien, aparte de esas moléculas inorgánicas, también teníamos ejemplos importantes como lo que es el cloruro de sodio, que tiene una importancia en distintas patologías y también en una alimentación correcta del cuerpo humano, o los grupos químicos que forman parte de la estructura de distintas moléculas orgánicas. Bien, esas moléculas orgánicas vendrían siendo lo que son los ácidos nucleicos, proteínas, lípidos y carbohidratos, los cuales cada uno de estos tiene lo que es su propio capítulo de avance en biología celular. Bien, ahora con todo esto, lo que quiero que recuerden y lo que vamos a repetir constantemente es justamente los elementos en común que tienen todas las células. Bien, átomos de importancia, los que ya conocemos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y sulfuro. Aparte de esos están también los que son los átomos, pero cargados de energía eléctrica, comúnmente conocidos como iones. Bien, iones positivos y iones negativos, entre los cuales los más importantes son el sodio, el potasio, el calcio y el cloro. Bien, sodio, potasio y calcio con carga eléctrica positiva y el cloro con carga negativa. Bien, los cuales también, dependiendo de su cantidad y de su ubicación, van a ocasionar que distintas células puedan tener la capacidad de generar corrientes eléctricas. Y también todas las células en su membrana celular, también es importante entender que están cargados de cargas eléctricas tanto externa como internamente, lo que permite justamente que todas las células puedan funcionar. Con todos estos elementos básicos, las moléculas de importancia en todas las células vendrían siendo lo que son las moléculas de agua, fundamental para la vida, los ácidos nucleicos, que almacenan la información para crear en sí toda la estructura de un organismo, las proteínas, lípidos y carbohidratos, que forman parte tanto nutricional como estructural y funcional de todas las células. Bien, estos vendrían siendo, por así decirlo, los ingredientes para crear vida, para crear células.
Con todos estos elementos, entonces, tenemos que enfocarnos o vamos a hablar netamente ahora de las células humanas. Bien, todas las células de nuestro cuerpo van a compartir estos elementos que vamos a hablar. Primeramente, lo que es la membrana celular, conformado por lo que era fosfolípidos, un tipo de lípido, que también está conformado por distintas proteínas y también carbohidratos. Otro elemento importante es el líquido interno, que está formado básicamente por agua, lo que se conoce como citosol o líquido intracelular. Y en el caso de todas nuestras células, todas contienen lo que es el núcleo, una doble membrana intracelular que protege y almacena todo el material genético formado por ADN. Bien, tres elementos presentes en todas las células, de todos los órganos, de todos los aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. Otro punto importante a tomar en cuenta es la presencia de agua. Bien, el agua o el líquido, que es algo importante en nuestro cuerpo, está presente tanto dentro como fuera de la célula. Bien, cuando el agua está fuera de la célula se llama líquido extracelular y cuando está dentro, líquido intracelular. Bien, básicamente lo van a ver abreviado en muchas partes de los libros como LIC o LEC. Bien, líquido intracelular y líquido extracelular. Esto también para diferenciar qué elementos o qué componentes vamos a encontrar tanto fuera como adentro. Bien, pero lo que vamos a encontrar en común absolutamente en todas las células es la presencia de dos iones. Bien, el ion de potasio y el ion de sodio. Bien, el sodio siempre encontrándose en mayor cantidad fuera de la célula, el ion del líquido extracelular, y el potasio, el ion de el líquido intracelular. Bien, sea del órgano que sea que estemos hablando, del aparato que estemos hablando, de cualquier célula de todo nuestro cuerpo, el sodio siempre va a estar afuera y el potasio siempre va a estar adentro. Bien, otras moléculas u otros componentes importantes absolutamente para todo nuestro cuerpo, el oxígeno, también como lo que es la glucosa y las moléculas de ATP. Bien, el oxígeno y la glucosa son moléculas o elementos que lo obtenemos a través de nuestra alimentación y de la respiración, ambos importantes para la generación de esta última molécula que es el ATP. Bien, la energía celular, la cual sin la presencia de ATP, toda la vida o toda la estructura y función de la célula se va a mantener constante en todo nuestro cuerpo. No hay ninguna sola célula de nuestro cuerpo que no use ATP. No hay ninguna sola célula de nuestro cuerpo que no utilice glucosa u oxígeno. No hay ninguna sola célula de nuestro cuerpo que no tenga sodio o potasio o que esto determine justamente su funcionalidad. Bien, en todas las células, absolutamente en todas, tiene que haber lo que es la presencia de todos estos elementos. Y también tienen que estar equilibrados en cuanto a su cantidad. Bien, simplemente como un ejemplo, el sodio, vamos a suponer que el sodio vamos a tener lo que son 100 iones de sodio en el líquido extracelular. Si tenemos 100 iones de sodio con carga positiva afuera, adentro tiene que haber la misma cantidad de carga positiva, pero aunque sea con otro ion, y este es el caso del potasio. Bien, la misma cantidad de sodio que está afuera de la célula está siendo equilibrada por el potasio que está adentro. Y esto tiene una gran repercusión en cuanto al equilibrio de lo que es los líquidos, como por ejemplo el agua, que permite que las células se mantengan la misma forma y la misma cantidad de líquido interno. Bien, las moléculas de agua tienen una característica relacionada con el sodio, que consiste en donde van a moverse o donde existen los iones de sodio, siempre lo van a seguir las moléculas de agua. Bien, por ejemplo, si 50 iones de sodio ingresan dentro de la célula, la misma cantidad de moléculas de agua van a ingresar. ¿Qué es lo que sucedería si esto sucede en una mayor cantidad? ¿Qué pasa si más de 1000 o de 2000 iones de sodio ingresan de golpe dentro de la célula? Le van a seguir lo que son las moléculas de agua y esto va a provocar que la célula se vaya a hinchar, se vaya a inflar básicamente como un globo de agua. Y si no hay un equilibrio que se mantenga, la célula va a llegar a morir. Bien, va a llegar a estallar básicamente. Entonces, para que todas las células del cuerpo puedan mantenerse vivas, puedan mantenerse en equilibrio, tiene que haber siempre la presencia constante de todos estos elementos en una cantidad específica. Bien,
Ok, con esta breve y rápida explicación, ¿alguna duda o alguna consulta? Algo que no se haya logrado entender de lo que es al menos esta imagen, porque esta es la imagen que van a tener que agarrar. Tómenle una captura o se los voy a pasar al grupo, pero esto tienen que tenerlo impreso y jamás olvidarse de este esquema. Bien, ¿todo comprendido en cuanto a esta parte, chicos? ¿O quieren que vuelva a repetir? Ok, ¿por qué tanto, ¿por qué tanto énfasis en esta parte? Todo el cuerpo, todos los órganos, todos los aparatos y sistemas que vayamos a estudiar, cardiovascular, nervioso, huesos, los riñones o cualquier otro órgano que vayamos a estudiar, están compuestos todos por células y sin importar la forma que tenga, la cantidad, su composición o demás, todos, absolutamente todos, van a tener este mismo esquema de funcionamiento. Bien, entonces es algo para que traten de no olvidar. Bien, entonces eso es lo que se estudia o lo que vamos a tratar de ver los fines de semana en biología celular. A mayor profundidad vamos a ver cómo funciona la importancia del potasio, del sodio, del agua, cómo es que se genera el ATP, cómo es que todas las células aprovechen lo que son las moléculas orgánicas para generar lo que es la energía, para mantener su funcionamiento y también cómo estas van a permitir que puedan formarse todas las partes internas de la célula que vendrían siendo las organelas. ¿Bien? Una cosa son los componentes, lo que acabamos de ver, y otra cosa es conocer la estructura específica de la célula. Bien, en la parte de las células, sus organelas y sus elementos también lo vamos a ver con calma. Y solamente tienen que recordar lo mismo. Las organelas son pequeños órganos pequeños dentro de lo que son las células eucariotas, células de los humanos, de los animales en sí, que todos se van a encontrar dentro del citosol. Todas tienen una estructura y función específica y todas están formadas por moléculas orgánicas. ¿Bien? Estas organelas son la membrana plasmática, el citoesqueleto, ribosomas, retículo endoplásmico rugoso y el liso, el aparato de Golgi y las mitocondrias. ¿Bien? Todas tienen su estructura molecular específica, como por ejemplo este pequeño trayecto o este pequeño vistazo de lo que es la membrana celular. Está formada por lípidos, proteínas y carbohidratos. Bien, su función, sus características, su relación con los iones, la manera en la cual permite que todas las células tengan una carga positiva externa y una negativa interna, también va a estar determinada por la cantidad de elementos que tengan tanto en el líquido extracelular como en el intracelular. Bien, entonces todo esto también con calma lo vamos a ver avanzando lo que es biología celular. Bien, lo mismo que también es el componente interno, que son el citoesqueleto, con sus filamentos finos, intermedios y los gruesos. Igualmente lo que es el siguiente tipo de organela, que vendría siendo el núcleo, la presencia del núcleo, que está almacenando lo que es el material genético, que trabaja en conjunto con lo que son los ribosomas, que son los encargados de crear básicamente a todas las proteínas, y están distribuidas a lo largo de todo el citoplasma. Bien, y todas estas ribosomas justamente permiten la creación de lo que es las proteínas ensamblando lo que son los aminoácidos, y para que los aminoácidos puedan ensamblarse adecuadamente tienen que seguir lo que es la información almacenada en el código genético, en el ADN que está dentro del núcleo. Bien, ahora para que el cuerpo humano, para que un cuerpo humano se pueda formar, todo empieza justamente desde acá. Primeramente tenemos lo que son dos tipos de células, que son un óvulo y un espermatozoide, que al unirse van a formar lo que es el cigoto. Bien, la primera célula a partir de la cual se va a generar básicamente todas las células del cuerpo. Bien, básicamente de esta simple célula se van a llegar a formar todos los órganos que componen a nuestro cuerpo. Bien, y todo eso es justamente lo que vamos a llegar a estudiar. Bien, hasta acá, hasta que pueda conectarme con el otro dispositivo. ¿Dudas, preguntas o consultas? Les he comentado de que desde hoy vamos a llevar lo que es sistema esquelético, ¿bien? Pero para llevar lo que es no solo el sistema esquelético, sino todos los elementos de lo que es
cuerpo humano, los órganos y demás, tenemos que aprender a utilizar correctamente lo que son los términos médicos o términos anatómicos, ¿bien? Y también lo que son los términos direccionales en sí. Bien, ¿se puede ver la pantalla, chicos? Ok. De acuerdo. Entonces, constantemente, cuando hablemos de lo que son los huesos o el esqueleto en sí, nuevamente hay un guión de importancia y otras moléculas que van a permitir justamente que sean órganos sólidos. Todos los órganos que vayamos a estudiar, entonces es importante comprender tanto lo que es su estructura química, su estructura molecular, que eso es la parte microscópica, y la otra parte es entender lo que es su componente macroscópico, su forma, su figura, su tamaño y los elementos que tienen en sí. Bien, la parte macroscópica en sí es sencillo, porque solamente tenemos que describir lo que estamos observando. La parte microscópica es la parte un poquito complicada en un inicio, siempre y cuando no tienen conocimientos básicos de la célula o de química básica, por así decirlo. Bien, pero una vez comprendido todo lo que es al menos lo más fundamental, lo macroscópico es más sencillo de entender, pero siempre y cuando tengamos adecuadamente los términos correctos para poder estudiarlo. Bien, ahora, justamente el problema que tienen muchos en un inicio es el tema de ubicarse al momento de describir lo que son los elementos del cuerpo. Bien, entonces para eso, justamente lo primero que tenemos que conocer es el nombre adecuado que se le da a cada parte o cada región del cuerpo. Bien, lo primero que tienen que aprender es el nombre de las regiones del cuerpo. Bien, muchas veces solamente decir o el decir solamente cabeza o solamente cuello es correcto en términos generales, pero anatómicamente cada región del cuerpo tiene su propio nombre. Bien, la primera parte es la región axial o la región central del cuerpo, la cual va a estar formada primeramente lo que es la cabeza. Todo lo que es cabeza tiene el nombre de cefálico. Bien, la región cefálica de la cabeza. La región del cuello es la región cervical. Bien, en la región de la cabeza o en la región cefálica va a estar dividida por dos partes. Bien, primeramente lo que tenemos en acá, la frente, la región de los ojos, la nariz, los labios, el mentón, toda la región de adelante es la región de la cara, pero anatómicamente se conoce como región facial. Bien, en cambio, todo lo que está componiendo y almacenando lo que es el cerebro y parte de lo que es
el sistema nervioso central es la región del cráneo. Bien, entonces en la cabeza tenemos dos regiones, la región de la cara, que es la región facial, y la región posterior o la región de atrás de nuestra cabeza, que es el cráneo. Bien, bajando ahora vamos a tener lo que son la parte del axial del cuerpo. La parte central del cuerpo está dividida en tres regiones. La región superior es el tórax. Bien, tenemos al tórax. La región inferior o debajo del tórax es el abdomen. Y muchas veces el tórax del abdomen van a estar divididos o separados por una estructura muscular en forma de cúpula internamente, que desde afuera no se ve, pero desde adentro está separando en toda su extensión este músculo de importancia al cual llamamos músculo diafragma. Bien, el principal músculo de la respiración, que también tiene como característica de separar las dos cavidades de la región axial del cuerpo, que vendría siendo el tórax y el abdomen. Y en la región inferior tenemos la última parte, que vendría siendo la región de la pelvis. Bien, eso en cuanto a la región axial o en la región central del cuerpo. Luego tenemos lo que son los brazos y los pies, por así decirlo. Pero anatómicamente, o los términos correctos con los cuales nos tenemos que referir son extremidades superiores y las extremidades inferiores. Bien, cada una de las cuales va a estar dividida en distintas porciones. Bien, en la región de lo que es de los miembros superiores o extremidades superiores, primeramente vamos a tener la región que está conectando los brazos o las extremidades superiores con el tronco, que es la región de los hombros. Bien, la otra porción del cuerpo de las extremidades después de los hombros, que viene desde el hombro hasta el codo, es el brazo. Bien, brazo o región braquial, como quieran referirse. Del codo hasta la parte de lo que es la mano, nos referimos como antebrazo. Bien, ahora, antes de formar lo que es la estructura de la mano, primeramente tenemos una pequeña región, la parte de lo que es la muñeca en sí, conocida como la región del carpo. Bien, donde está la muñeca básicamente. Y luego recién vamos a tener lo que son las manos, que primeramente están formados por la palma, y luego vamos a tener los 5 dedos propiamente mencionados: 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces las extremidades superiores están compuestas por lo que son los hombros, el brazo, el antebrazo, el carpo o la muñeca, lo que es la palma, y luego lo que son los dedos. Bien, ahora en las extremidades inferiores se van a encontrar lo que es la región de la cadera, la región de la cadera o la región de la región pélvica, donde después de eso sí vamos a tener
la primera porción de los miembros inferiores, que vendría siendo el muslo. Bien. Luego tenemos lo que es una unión entre la siguiente porción, que vendría siendo la región de la rodilla. Y luego recién vamos a contener a la pierna. Luego en la parte de lo que son los pies, de la misma manera que tenemos la región del carpo en las extremidades superiores, en las inferiores tenemos lo que es la región del tarso. Bien, que después va a estar compuesta o seguida por lo que es la planta y los dedos propiamente de cada pie. ¿Ok? Entonces, de manera general, de manera muy superficial, estas vendrían siendo las regiones en las cuales tenemos que diferenciar cada parte del cuerpo, porque de esa manera se va a estudiar lo que son los distintos aparatos y sistemas. En cuanto a lo que es el sistema esquelético, el sistema muscular, el sistema nervioso, el sistema tegumentario, todos están cubriendo absolutamente todas las regiones del cuerpo. Pero para estudiarlos de manera ordenada, se tiene que hacer región por región, parte por parte. Y justamente la primera parte por la cual se estudia lo que son los huesos es justamente desde la región de la cabeza o la región cefálica, aprendiendo lo que son los huesos del cráneo, luego los huesos de la cara, bajando lo que es la región cervical y toda la columna, los huesos del tórax, los huesos de la pelvis y al final recién lo que son los huesos de las extremidades, tanto superiores e inferiores, también región por región. ¿Ok? Eso en cuanto a las regiones del cuerpo. El otro punto importante que deben de aprender para no perderse en anatomía es aprender lo que son las direcciones. Bien, los términos direccionales. Donde aquí es importante entender que para estudiar lo que es al cuerpo humano, a lo largo de los años siempre se lo ha hecho en una posición específica, la cual se le conoce como posición anatómica. Bien, la posición anatómica consiste en la forma en la cual una persona o el cuerpo humano tiene que estar estacionario para poder describir todas sus porciones. Bien, si una persona estuviese sentada, recostada, boca arriba, es fácil perderse en cuanto a describir qué está arriba, qué está abajo y demás. Bien, en esta persona es fácilmente decir que la cabeza o la región cefálica está en la región de arriba o en la región superior. Bien, y los pies, el muslo y demás está en la región inferior o en abajo, comúnmente hablando. Bien, pero ¿qué pasaría si una persona está volteado de cabeza? Bien, esto en términos comunes provocaría que los pies, que los miembros inferiores, que la pierna y demás esté arriba nuevamente y la cabeza esté abajo. Bien, entonces para que no existan problemas de esa manera, sin importar la posición en la cual esté lo que es una persona, su estudio o la descripción de sus órganos se lo hace en base a la posición anatómica. Y la posición anatómica consiste en que la persona esté parada de pie, con los pies separados, las palmas viendo hacia el frente y con los pulgares en las regiones laterales. Bien, dependiendo entonces de esta posición se ponen lo que son todos los términos direccionales que tienen que aprender. Bien, y el truco justamente para conocer lo que es
cómo es que funcionan justamente los términos direccionales es haciendo lo que es un pequeño ejercicio para ver si esta parte avanzamos más rápido con calma. ¿Quiénes han estado en la clase justamente de términos direccionales a inicios de año? O mejor dicho, ¿quiénes están completamente perdidos, díganlo sin miedo, en cuanto a los términos direccionales y términos anatómicos, para que esto lo haga lento, paso con paso? Bien, Carol, ¿tú estaban a inicios de año o es que quieren que vuelva a repetir todo paso a paso? Ok, bien, pero igualmente para esto me va a ayudar Juan Diego. ¿Sigue está Juan Diego en la reunión? Ah, ok. Entonces vamos a hacer contigo el primer ejemplo y luego los demás van a hacer lo que es justamente esta descripción. Bien. El hecho con que hay muchos huesos de formas bastante complejas en un inicio, pero realmente van a ver que es solamente describir figuras geométricas, está con que muchas veces dicen lateral, proximal, distal, eh, superficial, profundo y demás. Bien. Hay huesos tan simples como por ejemplo este de acá, que vendría siendo un hueso del cráneo. Esto vendría siendo básicamente la forma del hueso parietal. Bien. Otra forma clásica es justamente uno en forma de escama o semiluna, separado por esta parte. Tiene una pequeña cuadrado en la parte de abajo y un gran agujero en el medio. Bien, el cual va a estar dividido por dos crestas o dos líneas, forman una especie de cruz. Esta vendría siendo la forma del hueso occipital, otro hueso del cráneo, o los huesos que forman lo que son las extremidades, que son básicamente huesos largos, bien, con abultaciones en ambos extremos, bien. O los que ya han visto un poco del sistema esquelético, ¿qué huesos se les hace más complicados para ustedes? Ok, dicen etmoides, esfenoides, normalmente los más comunes que son de la base del cráneo. Bien. Para el etmoides simplemente tenemos que tener lo que es una placa, bien, una placa plana, el cual tenemos que ponerlo con otro hueso también plano, pero unirlos en forma de cruz. Bien, tenemos un hueso plano parado de arriba hacia abajo y el otro transversalmente. Si esto lo vemos en una manera de frente, vamos a tener esto: la placa del medio y la placa horizontal. Bien, sobre la placa horizontal vamos a tener dos masas laterales, y sobre la región medial, que viene siendo esta parte de cada masa, vamos a tener lo que son dos huesitos en forma de espiral, 1 y 2, 1 y 2. Bien, eso simplemente vendría siendo un esquema del hueso esfenoides, pero en un inicio tal vez viéndolo tal vez no se entienda, y eso es porque son figuras combinadas con más figuras. Entonces, para que no sea complejo todo esto, justamente tienen que empezar describiendo formas geométricas básicas. Otro de los más complicados justamente es el hueso esfenoides, al que lo menciona. Bien, el hueso esfenoides es la combinación
de un cubo, ¿bien? Dos huesos o dos figuras en forma de librito abierto más o menos, que vienen siendo lo que son como sus patitas, dos formas triangulares superiores y una lateral triangular superior. Bien, estas vendrían siendo las formas en las cuales podríamos diagramar o esquematizar la estructura del hueso esfenoides. Si combinamos todos estos elementos vamos a tener lo siguiente: cuerpo del esfenoides, alas menores, las patitas del esfenoides, que son las apófisis pterigoides, y las alas mayores. Pero aquí entra también otro detalle, lo que es la perspectiva, tanto en dos dimensiones como en la perspectiva tridimensional. El cuerpo humano, los órganos no son figuras en dos dimensiones, son figuras tridimensionales. Entonces, otro truco u otra técnica que tienen que aprender obligatoriamente, que no es difícil, incluso es divertido, es facilísimo, es aprender y dominar las figuras geométricas básicas y simplemente lo mismo. Jugar a un rompecabezas es agarrar piezas pequeñas y unirlas para formar piezas mucho más grandes. ¿Ok? ¿Quiénes de ustedes han visto la película Lego o quiénes de ustedes tienen rompecabezas Lego en su casa? ¿Quién armó alguna vez un Lego? Alejandro, Carol, ¿quiénes más? Bien. Al igual que los Legos o cualquier otro tipo de rompecabezas, el cuerpo humano, los huesos, los órganos, sigue siendo lo mismo. Son piezas pequeñas que tienen que conocerlas para luego dominar y ensamblar piezas más complejas. Bien, esto vendría siendo lo que es la perspectiva en dos dimensiones del esfenoides. Pero si trato de dibujar un poco en tres dimensiones al esfenoides, se vería de esta manera. Primeramente tenemos lo que es el cuerpo, que es básicamente un cubo. Bien. Las alas menores están en la región antero superior. En la región superior y posterior del cuerpo del esfenoides va a tener una concavidad, que más o menos se va a ver de esta manera. ¿Qué es lo que estaría formando a la silla turca del esfenoides, donde se almacena la glándula hipófisis? Bien. Luego los pies o las apófisis pterigoides se encontrarían en esta posición. Y las alas mayores vienen de la base del borde inferior dirigiéndose hasta arriba, pero creando una especie de tres caras: una cara externa, una cara interna y una cara inferior. Bien, donde luego hay distintos agujeritos, hay distintos bordes por los cuales atraviesan nervios, arterias, venas y demás. Entonces todo esto, para que no sea complejo justamente, y el primer hueso que vamos a aprender es el esfenoides, para que vean que los demás huesos es mucho más fácil de entenderlos. Bien, pero antes de pasar a describir figuras complejas como lo que es esto, lo primero que van a aprender a describir son figuras simples, y todo empieza justamente con esto. ¿Qué es lo que están viendo en pantalla? Ahora sí, todos a la fuerza sí o sí me tienen que responder, porque es la única manera en la cual dominen esto. Es un cuadrado. ¿Y qué es el cuadrado?
¿Es una figura geométrica en 2 dimensiones, en 3 dimensiones? ¿O a qué nos referimos con las dimensiones justamente? La primera dimensión consiste básicamente en la presencia de un puntito, bien, un puntito que se repite continuamente hasta formar una sola línea, bien. Una línea es simplemente la sucesión de un puntito. La primera dimensión, simplemente recuerden que es, o traten de memorizar que es solamente la presencia o la existencia de un punto. Bien. Ahora, ¿qué es la segunda dimensión? Es cuando vamos a ver la presencia de dos elementos. Algo a lo que llamamos largo y ancho. Bien. Vamos a tener el mismo puntito hasta que forme una línea. Bien. Y esta misma línea se va a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, varias veces hasta llegar a formar básicamente una figura de 2 dimensiones. Lo que están viendo acá entonces es un cuadrado. Bien. ¿Y cuáles son las características de los cuadrados? En este caso tienen largo, longitud, y aquí lo que es el ancho o la altura. Bien. La presencia de dos dimensiones, de dos proyecciones en sí, por así decirlo. Bien. El largo y el ancho. Y para figuras simples como esto, se las describe básicamente con todos sus elementos completos. Una figura en dos dimensiones, en este caso el cuadrado, está compuesto por lo que son bordes y esquinas. Bien, los bordes o los lados, como quieran llamarlo, y las esquinas o los extremos. Un cuadrado va a tener un total de 4 lados y 4 extremos. Bien, extremo 1, extremo 2, extremo 3, extremo 4. Y los bordes o lados. Borde 1, borde 2, borde 3 y borde 4. Bien. Pero en el cuerpo humano, en los distintos órganos, hay características, hay agujeritos, hay propiedades que están ubicadas específicamente en zonas específicas. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿en qué parte del cuadrado se encuentra la figura de la estrella? ¿Qué me responderían? O si les pregunto la figura de lo que es la media luna, ¿en qué parte del cuadrado se encuentra? Ya, Juan Diego, ¿cómo me puedes responder esto? Si sería hablando de un cuadrado, sería, o sea, en el borde, no, se encuentra en el ángulo superior. Si fuera de un hueso, tendría que ver qué lado es para decir si es lateral o medial. Exacto, bien. Tienen que primeramente ubicarse para ver si están hablando de arriba, si están hablando de abajo, izquierda, derecha, extremo, superficial, profundo o demás. Bien, es básicamente como los lados cardinales. Bien, en los mapas, para ubicarnos, aunque actualmente ustedes utilizan GPS, pero igual tienen que saber dominar lo que es
dominar lo que es una brújula, la cual siempre va a apuntar el norte hacia arriba, el sur hacia abajo, el este y el oeste. Bien. Los términos anatómicos se basan en lo mismo. Tienen que tener lo que es una brújula en relación a los términos direccionales. Y esto es en base justamente a la posición anatómica. Bien. El cráneo o la cabeza siempre va a estar arriba. Bien. Abajo están lo que son siempre las extremidades inferiores y lo que son los dos lados laterales del cuerpo, tanto este que vendría siendo el lado izquierdo como el otro que es el lado derecho. Bien, lo mismo simplemente, pero aplicándolo primeramente a esta figura geométrica. Según lo que ustedes están viendo en la pantalla, primeramente con lo más simple, que es qué cosa es arriba y qué cosa es abajo. Y en base a eso se le da el nombre a cada parte de esta figura. Tenemos lo que son 4 bordes y 4 extremos. Entonces cada borde, cada extremo tiene que tener su propio nombre único. Ninguna parte de ninguna figura ni de ningún hueso u órgano se repite 2 veces. Cada partecita tiene su propio nombre. Empecemos con el borde superior o el borde de arriba básicamente. Bien, que su propio nombre sería borde superior. Y el borde de abajo, borde inferior. Bien. Primeros términos direccionales. Vamos a anotarlos en acá. Superior e inferior. Bien. Ahora, otro problema al momento de leer los libros o ver las imágenes es cuando se confunden cuando hablamos de izquierda y derecha. Bien. Si vemos a una persona de frente, voy a tratar de dibujar rápidamente un rostro en acá. Tenemos los ojos. Bien. Entonces, simplemente viendo la persona o la cara de esta imagen, lo que está de rojo y lo que está de azul, ¿a qué lado del cuerpo pertenecen? El lado rojo sería el lado izquierdo o el lado derecho de la imagen. El lado derecho. ¿De qué color? El rojo. El rojo es el lado derecho. Bien, me dijeron que es derecho. Entonces eso hace que el otro lado sea el izquierdo. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Mari Durán, ¿por qué el azul es derecho? Cuando están viendo las imágenes, exacto, es según la posición de la imagen, no es la posición de ustedes. Tienen que describir lo que ven, tienen que describir lo que están viendo, no tienen que describir lo que están percibiendo. Bien, el lado azul, en el caso de lo que es la imagen, es el lado de la derecha. Bien, y el lado rojo es la izquierda. Parece chiste, parece que es anécdota incluso, pero incluso a mí me ha pasado. Van a ver que personas o estudiantes universitarios de 4º año, 5º año, incluso en el propio internado, se llegan a perder justamente y no saben ubicar cuál es derecha, cuál es izquierda. Algo tan básico, algo tan simple que básicamente desde ahora tienen que dominar es nunca perderse cuál es derecha y cuál es izquierda. Esto justamente porque los órganos en su mayoría del cuerpo humano vienen en pares. Siempre hay uno en la izquierda y siempre hay otro en la derecha. Tenemos un ojo izquierdo y un ojo derecho. Bien, tenemos una oreja izquierda y una oreja derecha. Bien, pero ¿qué pasa con los órganos que son impares? Por ejemplo, si nos vamos un poco más hacia la región
torácica. Bien, tenemos el músculo diafragma que nos está dividiendo el tórax del abdomen, y en el tórax vamos a tener tres órganos. Vamos a tener el pulmón derecho y vamos a tener el pulmón izquierdo. Bien, ambos son órganos pares, pero en aquí ya viene lo que es una diferencia muy importante. El pulmón derecho, el pulmón de color azul, es más grande que el pulmón izquierdo, y eso es por la presencia de un órgano impar justamente ubicado en el tórax, el cual es el órgano al cual conocemos como el corazón, un órgano impar, ¿bien? Que le está quitando espacio al pulmón izquierdo, y automáticamente eso provoca que el pulmón izquierdo sea más pequeño que el derecho. Bien, otra característica del corazón es que está en la mitad de la cavidad torácica, en la región torácica, pero se inclina un poco más hacia el lado izquierdo. Bien, entonces de esta manera también es importante que no se pierdan justamente con esto, y más cuando aprendan o vayamos a ver lo que son imágenes como lo que son radiografías, tomografías, resonancias y demás, donde tienen que identificar perfectamente qué es lo que están viendo, porque hay enfermedades o hay malformaciones. Por ejemplo, cuando el corazón, en vez de irse hacia la izquierda, que es su posición anatómica normal, puede dirigirse o estar inclinado hacia la derecha. Bien, lo cual es algo anormal, eso no tiene que suceder, pero eso es una malformación congénita por un error durante la formación del embrión durante los 9 meses de embarazo, y esto se lo conoce como dextrocardia, un corazón que se está inclinando hacia la derecha. De ahí viene dextrocardia, del término de derecha. Bien, entonces simplemente con eso, esto ya indica la importancia de saber identificar cuál es izquierda y cuál es derecha. Bien, y más cuando tienen que recordar que cada vez que ven una imagen, cada vez que vean la pantalla, su libro, siempre ubiquen cuál es izquierda, cuál es derecha, cuál es arriba y cuál es abajo. Bien, entonces en base a eso vamos a tener dos bordes laterales. Bien, tengo lo que es el borde lateral y aquí tengo otro borde lateral. Aquí estoy repitiendo el mismo nombre, lo cual no tiene que suceder. Cada parte de este cuadrado tiene que tener su propio nombre. Entonces tenemos, para completar el nombre tendría que ser borde lateral izquierdo, y en el otro lado está el borde lateral derecho. Bien, entonces de esa manera ya tenemos el nombre de los cuatro bordes: el borde superior o el borde de arriba, el borde inferior o el borde de abajo, y los bordes laterales, tanto izquierdo como derecho. Bien, ahora cada esquina, cada extremo también tiene su propio nombre. Bien, y nunca se tiene que repetir lo que es el mismo nombre para cada extremo. Bien, entonces en acá, primeramente con los dos de arriba, tenemos lo que es extremo superior. Aquí tenemos otro extremo superior. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo acá? No se tiene que repetir el mismo nombre, estoy repitiendo otra vuelta lo mismo. Entonces, para que cada uno tenga su propio nombre, tengo que completar lo que es el término. El que está en el lado izquierdo, su nombre completo sería extremo superior izquierdo. Bien, o su nombre completo, extremo superior lateral izquierdo. Y el otro lado, extremo superior lateral derecho. Bien, eso hace que cada extremo tenga su propio nombre. Lo mismo en la parte de abajo. Bien, tengo el extremo, pero esta vez inferior porque está abajo,
lateral izquierdo y aquí tengo el extremo lateral inferior derecho. Bien, de esa manera ahora tengo el nombre específico de cada parte de este cuadrado. Ahora, nuevamente me va a responder, pero ya no Juan, me va a responder otra persona. Juan, dime un número al azar. El 7. 7. ¿De arriba o de abajo? Abajo. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carol Montaño. Carol, si yo te pregunto en qué parte de este cuadrado se encuentra la estrella de color verde, ¿cómo me responderías? Que se encuentra en el extremo superior lateral derecho. Perfecto. Ahora, Carol, dime otro número. 4. 1, 2, 3, 4. Anaí. Anaí, ahora tú, si yo te pregunto en qué parte se encuentra el dibujo de esta media luna, ¿cómo me responderías? Buenas noches. Yo Sí, tú. se encuentra en el borde inferior medial. Bien, está bien, borde inferior. Ahora justamente lo que acaba de mencionar es el otros dos términos que tienen que dominar. Bien, aquí tenemos lo que es el término superior, inferior, no perderse con lo que es cuál es su derecha y cuál es su izquierda. Hay otros dos términos más que le podemos agregar a este cuadrado y esos son lateral, perdón, ¿qué es lateral y qué cosa es medial? Bien, son dos términos relacionados en cómo cualquier estructura, cualquier figura se va a dividir básicamente en dos partes. Sobre el extremo, sobre el medio, sobre el punto medio de cualquier figura, va a existir lo que es una línea imaginaria, por así decirlo, que pasa exactamente por la mitad. Bien, en este caso lo vamos a hacer de color amarillo. Bien, esta línea imaginaria que está dividiendo exactamente a este cuadrado en un lado izquierdo y en un lado derecho es similar a otra que está dividiendo a este cuadrado en una mitad de arriba y en una mitad de abajo. Bien, primero, esta línea horizontal está dividiendo a lo que es al cuadrado en una mitad superior y en una mitad inferior. Bien, pero luego hay otra línea que podemos trazar, pero esta que va a ir de arriba hacia abajo, bien, que está dividiendo a este cuadrado en izquierda y en derecha. Bien, pero al mismo tiempo la presencia de esta línea que está dividiendo el cuadrado en dos mitades se crean lo que son el término lateral y el término medial. El término medial, bien, viene de la palabra el medio. Bien, básicamente todo lo que está en la región cercana a esta línea amarilla es la región medial. En cambio, todo lo que se está alejando, bien, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, son las regiones laterales. Bien, lateral, lateral. Es por eso que el borde izquierdo y el borde derecho se los conoce también como borde lateral izquierdo y como borde lateral derecho. Pero a la región que está en el medio se lo conoce como la región medial porque está justamente en el medio. Bien, entonces lo que mencionó justamente su compañera está correcto.
el símbolo, la figurita de la media luna, que en este caso está de color lila, se encuentra cerca del borde inferior del cuadrado, en la región medial. Bien, entonces es otro término importante que también tienen que dominar. Superior, inferior, derecha, izquierda, lateral y medial. Bien, entonces utilizando lo que son estos primeros términos, se le da todos estos nombres a esta figura. Bien, y solamente estamos hablando de una figura en 2 dimensiones. Recuerden que todos los órganos del cuerpo son figuras tridimensionales. ¿A qué nos referimos a figuras tridimensionales? Bien, antes de pasar a describir lo que es la siguiente figura, ¿alguna duda o alguna pregunta hasta acá respecto a lo que es la descripción de este cuadrado? Bien, no hay dudas. Continuamos. Bien. Primera dimensión, segunda dimensión, ahora la tercera dimensión. Básicamente un cuadrado es una figura de 2 dimensiones, alto y ancho. Bien, o alto y su longitud. Pero ¿qué es lo que pasa cuando agarro lo que son muchos cuadrados? Bien, tengo en acá un cuadrado de color negro. Tengo luego un cuadrado de color azul, un cuadrado de color verde, uno amarillo, uno rojo, uno rosado, uno púrpura, otro azul, otro verde. Estoy agarrando muchas figuras de 2 dimensiones hasta que al final estoy formando lo que es una masa, donde voy a dibujar sus distintos bordes. Bien, hasta formar esta figura bien. Tenemos 2 cuadrados en acá, 2 cuadrados de color negro. Lo que voy a hacer ahora es unir todos los extremos de todos los cuadrados y se va a llegar a formar una figura tridimensional. Esto ya no es un cuadrado, es un cubo. Bien, y en el cubo ya no son 2 dimensiones. Bien, aquí en el cuadrado solamente era altura y longitud. El cubo va a tener altura, longitud o ancho, y ahora la tercera dimensión, que viene siendo la profundidad. Bien, la presencia de esas 3 dimensiones o de esas 3 características está presente en las figuras tridimensionales. Ahora, como son figuras tridimensionales, se le va a aumentar la cantidad de nombres que se le tiene que dar a cada parte. Bien, entonces, de lo que era un cuadrado, vamos a hablar ahora de esta figura. Bien, ¿qué es lo que pasa con esta figura? Vamos a tener lo mismo que un cuadrado. Este cubo tiene lo que son bordes, va a tener lo que son extremos, pero aquí le agregamos las caras ahora. Bien, primeramente contemos cuántas
cuántos extremos va a tener. Bien, extremo 1, extremo 2, extremo 3, extremo 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 4 extremos. ¿Cuántos bordes tenemos ahora? Borde 1, borde 2, borde 3, borde 4, borde 5, borde 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Un total de 12 bordes. Y ahora lo que son las caras. Un cubo, ¿cuántas caras se supone que tiene? Tenemos la cara de abajo de color azul, la cara de arriba también de color azul, ya tenemos 2 caras. Las caras laterales, en este caso de color verde, y la cara posterior de color rojo, y la cara anterior de color negro. Un total de 6 caras. Bien, en total eso significa que tengo que tener un total de 22 nombres para todas estas características. Bien, ahora en acá es justamente donde entra el detalle de que ustedes tienen que dominar el hecho de poder darle el nombre a cada parte. Bien, me parece que la mayoría de ustedes ya avanzó lo que son las clases anteriores. Esta parte de acá, ¿quieren hacerlo ustedes solos o quieren que yo se los haga para que ustedes hagan los siguientes ejercicios que tienen que dominar? Bien, empezamos contigo, Juan, entonces. Bien, tú quieres describir extremos, bordes o caras. Cualquiera. Te voy a hacer todo. Bordes. Bien, me vas a decir el nombre de estos 2 bordes de acá. No es complejo, solamente sigan lo que son los términos que hemos aprendido en el cuadrado, solamente tratando de aplicarlo ahora en el cubo. Estos 2 bordes laterales de aquí, primeramente este de acá, ¿cuál sería su nombre? Borde inferior. ¿Correcto? Izquierdo. Perfecto. Te falta... bueno, hasta ahí está bien. Borde inferior izquierdo. ¿Cuál sería el nombre de este otro borde? Borde inferior derecho. Bien, siguiente en la lista. Carol, tú dime el nombre de estos 2 extremos. Extremo superior derecho y el otro extremo superior izquierdo. Ok. Extremo superior derecho. Y este dijiste que era Extremo superior izquierdo. Perfecto. Bien, ahora en acá entra justamente el detalle de que ninguna parte tiene que repetirse 2 veces. Entonces acá, ¿cuál sería el nombre de este otro extremo ahora? Solamente de ese extremo. Anaí, ¿a quién le dije? ¿Carol? ¿Yo? Sí, Carol.
Extremo superior, lateral derecho. Bien, extremo superior derecho. ¿Está bien? Está correcto. Bien, el otro extremo más de acá. Lo mismo, extremo superior izquierdo, pero lateral. Perfecto. Lateral también se puede mencionar, pero está correcto ahí. Bien, extremo superior izquierdo y extremo superior derecho. Pero aquí entra justamente el detalle de que se están repitiendo los nombres. Este se repite con este y este se está repitiendo lo mismo con este. Bien, entonces para eso entran nuevamente los dos términos que tenemos que agregarle en acá. Arriba, abajo, que es superior e inferior, derecha e izquierda, que son los bordes laterales, y en relación a lo que es la línea imaginaria que pasa por la mitad, lateral y medial. Pero en las figuras tridimensionales aparecen dos términos. Bien, el término de anterior, todo lo que está adelante, y el término de posterior, todo lo que está atrás. Bien, ahora las figuras tridimensionales tienen profundidad, tienen anterior y tienen posterior. Entonces, en base a esto, solamente se le agregan esos términos. Primeramente, este de acá sería el extremo superior anterior. Y el de atrás, por lógica, sería el extremo superior derecho posterior. Bien, entonces de esa manera ya tienen su propio nombre único. Recuerden que ningún nombre se tiene que repetir dos veces en la misma figura, siempre tienen su nombre único. Bien, lo mismo en acá, extremo superior izquierdo anterior y extremo superior izquierdo posterior. Ahora, más rápido, tomando en cuenta eso, ¿cuál sería el nombre de estos dos bordes? Me va a decir ahora recién Alejandro Ibera. El primero sería borde superior anterior y el siguiente sería borde superior anterior, diré posterior. Perfecto. Borde superior anterior. Y aquí sería borde superior posterior. Listo. Abajo me va a decir Anaí. Primeramente el nombre de este borde. Ese es el borde inferior anterior. Bien. Inferior anterior. Y este borde de acá. Borde inferior posterior. Perfecto. Siguiente. Brit Alarcón. Tú me vas a decir el nombre de estos dos extremos. Primeramente este. Extremo anterior izquierdo. Diré extremo, sí, anterior izquierda. Bien. Ahora el de acá. Extremo posterior izquierdo. Bien. Ahora seguimos contigo. Tú me dices el nombre de este extremo. Extremo anterior derecho. Y el de acá. Extremo posterior derecho. Bien. Listo. Pero en acá
no olvidemos que también te estás hablando de qué está adelante y qué está atrás. Primeramente al de acá. ¿Qué más le faltaría acá? Inferior. Extremo, anterior derecho, inferior, correcto. Lo mismo con el otro lado. Sería Extremo posterior derecho. y le agregas también el término de Inferior. perfecto. Bien. Su nombre completo, porque en arriba también tiene extremo posterior derecho, que casi se repite, pero se diferencia en que uno es superior y el otro es inferior. Bien. ¿Qué más nos falta? Nos faltan 4 bordes. Me va a decir Jonathan Flores, tú primero. Este extremo de acá. Oh, perdón, este borde de acá. Es el borde anterolateral izquierdo. Anterolateral izquierdo. Perfecto. Y este otro borde de acá. El borde posterolateral izquierdo. Borde posterolateral izquierdo. Correcto. Después está Mari Durán. Mari, ¿qué borde o cuál sería el nombre de este borde? Mari. Siguiente. Paola, ¿cuáles son el nombre del borde que acabo de mostrar? Bien, entonces va a ser Juan Diego. Dime el nombre de los últimos 2 bordes. Primero el que acabo de mencionar. ¿Cuál? Disculpe, Doc. Este borde. Pero ya. El borde anterior lateral derecho. Fíjate bien la imagen. Borde posterior. Creo que dije anterior, ¿no? Sí, se siente. Bueno, perdón. Borde posterior. Borde posterior lateral derecho. Bien. Y al final este último borde de acá. El borde anterior lateral derecho. Bien. Luego teníamos estos 2 bordes de acá. Este de acá sería el borde superior izquierdo. Y aquí tengo borde superior derecho. Bien. Ahora de esa manera todas las partes de esta figura tienen su nombre. Lo mismo. Ahora simplemente si yo les empiezo a poner lo que son figuras, va a ser más fácil identificar en qué parte o en qué región se encuentra cada parte. Por ejemplo, si yo les pregunto ¿a quién? Alejandro, ¿en qué parte de este cubo se encuentra la figura de esta estrella? Está en el extremo del borde superior posterior ¿Izquierdo o derecho? izquierdo. Bien. Ahora, pero ¿qué pasa si pongo otra estrellita cerca del mismo extremo, pero en otra región más cercana? ¿Cómo lo diferenciamos? Ok,
que está más hacia la línea medial. Bien, uno es eso. Pero otro detalle también que no tienen que olvidarse que de las figuras que son tridimensionales, hemos descrito todos los bordes, hemos descrito todos los extremos, pero nos falta lo que son las caras. Bien, todas las figuras geométricas tridimensionales, todos los órganos o todos los huesos que vayamos a estudiar, también van a tener lo que son caras. Bien, ahora en aquí de 100, lo que voy a pintar de color negro es la cara posterior. Bien, porque está en la cara, en la parte de atrás. En cambio, esta otra, este otro cuadrado de color rojo vendría siendo la cara anterior. Bien, porque está adelante. Tengo la cara de atrás y la cara de adelante. Cara anterior y cara posterior. De la misma manera, vamos a tener lo que son tanto en la parte superior, inferior y lateral izquierdo y lateral derecho. Bien, teníamos entonces en acá cara anterior y cara posterior. Bien, ahora falta en relación a cuál es arriba y cuál es abajo. Por ejemplo, esta de acá vendría siendo la cara superior y esta de aquí abajo es la cara inferior. Entonces con eso ya tengo otras dos caras, cara inferior y cara superior. Y nos falta las últimas caras, por ejemplo esta de acá, que vendría siendo la cara izquierda, y esta otra de acá, la cara derecha. Bien, entonces con eso tenemos el total de las 6 caras, cara izquierda y cara derecha. Bien, ahora recién teniendo en cuenta lo que es la presencia de las caras, nuevamente tengo aquí dos estrellas. Las dos estrellas se encuentran cerca del extremo superior posterior izquierdo, pero uno está en la cara izquierda y la otra estrella está en la cara superior. Bien, cuando hay muchos elementos o muchas características en los huesos que están muy cercanos, también se diferencian si están en la cara de arriba, cara de abajo, adelante o atrás. Bien, otro ejemplo. Ahora esta vez, Carol, dime en qué parte se encuentra el dibujo de esta media luna. En el borde inferior anterior. Bien, ¿cerca de qué extremo? Del extremo. No me acuerdo, doctor. Bien, una vista más panorámica. Exactamente cerca de qué extremo está la figura de la media luna.
el extremo derecho, anterior derecho, inferior. Bien. Ahora, si hay otra figura similar cerca del mismo extremo, ¿cómo lo diferencias? Que uno está en la cara anterior y el otro está en el lado derecho. Bien, perfecto. Entonces, es básicamente solo eso. En acá estamos viendo que son figuras con sus nombres. Pero ¿qué es lo que pasa con los órganos? ¿O qué es lo que pasa básicamente cuando estudian al cuerpo humano? Lo que están viendo no es un cuadrado. Lo que están viendo no es un cubo con todos sus nombres. Lo que van a ver en anatomía, en los libros o en sí en un cuerpo vivo es básicamente solamente las figuras. Y los nombres, sus términos, el nombre de cada parte de ustedes ya de por sí tienen que saberse simplemente ubicándose. Por ejemplo, si yo automáticamente les apunto a esta parte, automáticamente sin leer o sin memorizar, incluso simplemente por lógica siguiendo lo que son los términos direccionales, me tendrían que decir automáticamente extremo, superior, derecho, anterior. Si les muestran acá, sería el extremo posterior, inferior, derecho o izquierdo, dependiendo de cuál hablemos. Bien, porque esto justamente es lo que sucede, al menos como por ejemplo en accidentes, en traumatismos. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en películas, lo que mayormente se ve en películas. Películas de acción, películas de guerra o de soldados. Si una persona recibe una bala en alguna región del tórax, tiene un orificio de entrada y un orificio de salida. Pero para poder operarle ese mismo momento o tratar de sacar esa bala o corregir esa lesión, tenemos que identificar exactamente qué posibles estructuras estén cerca de ella, qué cosas tocar, qué cosas no tocar. Entonces justamente para eso sirve el hecho de que tienen que dominar estas 8 palabritas o estos 8 términos. Dominar y tratar de perfeccionar su perspectiva tridimensional para que todo esto les permita con facilidad dominar o tratar de darle el nombre a todas estas figuras y ustedes simplemente viendo lo que es la figura ya de por sí identificar cada parte. Esto más que cuestión de memoria es cuestión de percepción y lógica. Bien, lo que les comentaba justamente en la primera clase es que medicina es necesario tanto la memoria como la lógica, pero si solamente dominan uno de los dos también es válido. Bien, pero la cosa es que traten ya desde ahora tratar de desarrollar ambos aspectos. Bien, bien, entonces con esto, para poder hablar de huesos, de órganos y demás, de músculos, nervios, todo lo que va a venir para después, tienen que dominar esto. Y para esto sí existe lo que son estos ejercicios sencillos, ¿bien? Que yo me imagino que ya la mayoría de ustedes ya lo hicieron. Pero de todas maneras van a volver a hacer. Y eso consiste en que describan todos los extremos, bordes y caras de las siguientes figuras. Primeramente, la de un cuadrado. Le agregamos lo que es un triángulo. Y ahora es de 100. El cubo. Y esta pirámide. Y la otra figura lo vamos a dejar para después. Bien. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas o consultas que tengas respecto a los términos direccionales? Para mañana hasta antes de mediodía entonces me van a mandar al grupo también
lo que son, el ponerle lo que son todos los nombres direccionales a cada parte de estas 4 figuras. ¿Bien? Ahora, ¿esto con qué objetivo? Todos los órganos, todos los huesos que vayamos a ver son simplemente figuras geométricas. ¿Bien? Por ejemplo, lo que ya hemos visto, los pulmones son 2 triángulos. ¿Bien? Pero dos triángulos no en figura de 2 dimensiones, sino tridimensionales. Son básicamente pirámides de esta manera. Bien. El corazón tiene esta disposición. Tiene una base cuadrada, el corazón básicamente es de esta forma. Una base cuadrada en forma de pirámide. Bien, solamente que este está inclinado de esta manera. La base en la parte posterior, la base del corazón es, o la cara del corazón, que es, su base está en la región posterior y su vértice o su extremo superior apunta hacia el lado izquierdo. Bien, esa sería la figura del corazón. Otras figuras u otras en relación a lo que son los órganos. Los riñones tienen forma de C o forma de herradura. Bien, riñón izquierdo y el riñón derecho. Bien, en figuras tridimensionales simplemente van a tener esta disposición. Bien, todos los órganos de la misma manera se pueden esquematizar simplemente como figuras geométricas a las cuales les tienen que dar su nombre: caras, bordes, extremos y demás. Bien, ahora hay una tercera o cuarta figura que es una más compleja, que justamente es el ejemplo para tratar de dominar lo que es el hueso esfenoides y otras figuras adicionales, que consiste en 2 cubos. Bien, un cubo lateral izquierdo y otro derecho, al cual simplemente se le agrega un puente de comunicación entre ambos. Bien, ahora en acá les voy a dar la opción. ¿Quieren hacer esta figura más ustedes por sí solos o quieren que resolvamos esta figura el día de mañana, parte por parte? Pero esta vez yo lo haría la mayoría. Bien, porque muchas veces siempre me mencionan que esta es muy complicada, pero realmente simplemente tratar de dividir lo que es la figura en su porción específica y describir región por región. ¿Quieren hacer esta figura más ustedes por sí solos o lo dejamos para mañana para la clase? Ok, uno dice mañana, ¿qué dicen los demás? 2 contra 8. ¿Nadie más? Bien, los demás creo que quieren resolver solos. Sí, el horario normalmente siempre es entre las 7 de la noche u 8 de la noche. No hay un horario fijo lastimosamente porque depende mucho de a la hora que me dejen salir del hospital. A veces salgo de milagro 4 de la tarde, otras 5 y otras lastimosamente incluso salgo 9 de la noche. Entonces lastimosamente depende de eso. Entonces faltando yo creo que 2 horas siempre les voy a tratar de mandar lo que son los enlaces. Bien, pero siempre va a ser entre 7 de la noche y 8 de la noche. Bien, yo creo que mañana quieren que resolvamos esto, entonces, pero lo que sí, si quieren que resuelva esto el día de mañana, las 8 personas que están acá tienen que enviar lo que son sus imágenes con todos los nombres de estas 4 figuras. Si de alguno de ustedes falta, les voy a hacer resolver a cada uno uno por uno esta figura. Bien,
Si no hay más dudas o preguntas, chicos, eso sería todo por hoy. Y mañana nos veríamos para la siguiente parte. Hasta mañana, Doc. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego.